Para resolver la vinculación a proceso, se le concede el uso de la voz a la Fiscalía. Una vez formulada la imputación por parte de esta Fiscalía, habiendo ejercido la señora Raquel Castillo Padilla su derecho a guardar silencio respecto a la imputación formulada, esta representación social, de conformidad con los numerales 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita la vinculación a proceso de Raquel Castillo Padilla por los hechos constitutivos del delito de homicidio en razón de relación, previsto y sancionado por el numeral 323 del Código Penal Federal. La intervención que se le atribuye es de autora material directa, de acuerdo con el artículo 13, fracción segunda del Código Sustantivo, en base a los siguientes hechos. Que el día 21 de diciembre de 2014, entre las 4 y 6 horas, Raquel Castillo Padilla y su cónyuge Alejandro Campos Rodríguez discutían en el interior de su predio, ubicado en la calle Reforma número 321 5A de la colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, por lo que Castillo Padilla se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo con el cual introdujo en el cuerpo de la víctima, hiriéndolo en la región lumbar derecha y otra que le penetró el tórax, perforando la pared del pulmón izquierdo, la pared del pericardio y produjo una herida en la arteria pulmonar, trauma que dio como resultado la muerte de Alejandro Campos Rodríguez. Hechos que se justifican razonablemente con los siguientes antecedentes. La entrevista de la ciudadana Janina Domínguez, realizada el 21 de diciembre del 2014, en la que puntualizó que conocía al hoyo Oxiso, pues sostenían una relación extramarital y además era su compañera de trabajo, porque lo vio por última vez el 20 de diciembre del 2014 alrededor de las 20 horas cuando ella se retiró del lugar. Necropsia de fecha 24 de diciembre del 2014, practicada por el médico legista Pedro Miguel Valeriano en el cuerpo de la víctima Alejandro Campos Rodríguez, en la que concluyó que la causa del deceso fue la herida mortal en el tórax y que la víctima falleció entre las 4 y 6 horas del día 21 de diciembre del 2014. Por protocolo que constituye un dato relevante por cuanto acredita la causa del fallecimiento de la víctima, que el nexo causal se produjo a consecuencia de una herida cortopunzante penetrante en la cara anterior del tórax. Lo que se relaciona con la entrevista a Cristal Fernández Martínez, quien en el oral adujo que el día de los hechos, Raquel Castillo Padilla, en horas de la madrugada, acudió a su departamento ubicado en la calle Reforma número 321 5D, que aquella lloraba y le pidió que llamara a emergencias, así como le decía, la regué. Después, Fernández Martínez guió a la imputada a su departamento y cerca de la puerta de entrada se encontraba la víctima ensangrentado e inconsciente, lo que se corrobora con la entrevista a Tomás Andrés Ochoa, portero del edificio de departamentos en donde se suscitaron los hechos, y quien afirmó que ese día la imputada de la testigo Cristal solicitó la solidaridad, pero él no acudió porque tenía miedo a meterse en problemas. Por último, afirmó que la imputada tenía conflictos con el hoyo Oxiso, que incluso en una ocasión le deseó la muerte, lo que se engarza en el informe del policía Alberto Jesús Olavarrieta, que se entrevistó con la imputada y la testigo Cristal Fernández, además de ser quien preservó el lugar de los hechos. Otro dato de prueba es el acta de entrega realizada por el criminalista Manuel Higareda, en el que describió las evidencias halladas en el lugar de los hechos. Esto es la camisa blanca de caballero con rastros biológicos y el cuchillo de cocina de la marca Tres Claveles, utilizado por la imputada para lesionar a la víctima, lo que se ilustra con las placas fotográficas reveladas por el Departamento de Fotografía. Antecedentes que se sustentan razonablemente con la declaración de Raquel Castillo Padilla, quien afirmó que después de discutir con su cónyuge, se dirigió a la cocina y ahí tomó un cuchillo con el que minutos después lo lesionó mortalmente. La concatenación de los sólidos datos de prueba permite justificar la existencia de una vida humana, específicamente la de Alejandro Campos Rodríguez, y que el 21 de diciembre de 2014, entre las 4 y 6 horas, fue privado de su existencia tras ser lesionado por su cónyuge con un cuchillo de cocina que le introdujo en el tórax. El nexo causal produjo hemorragias dentro del tórax, lo que provocó que el corazón no siguiera latiendo. Tales datos de prueba hacen palpable que en el presente caso se transgredió un bien jurídico tutelado por la norma penal, como lo es la vida. La conducta llevada a cabo por la imputada es de resultado material, pues privó de la vida a su cónyuge. Además, es de naturaleza dolosa, por cuanto la imputada actuó deliberadamente con conocimiento de la ilicitud de su conducta. Ahora bien, no se advierte que en el presente caso se actualice causa alguna de extinción de la acción penal o excluyente del delito u otras circunstancias previstas en el numeral 15 del Código Penal Federal, por lo que solicita de nueva cuenta que se vincule al proceso a Raquel Castillo Padilla en los términos previamente expuestos. Es cuanto, su señoría. Se le concede el uso de la voz a la defensa. Su señoría, esta defensa solicita con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales
desestime la petición de la Fiscalía y dicte auto de no vinculación a proceso a la ciudadana Raquel Castillo Padilla, toda vez que no cumple con los requisitos establecidos en las fracciones tercera y cuarta del artículo 316, código antes mencionado. Escuchamos a la Fiscalía imputarle a Raquel Castillo Padilla el delito de homicidio en razón de relación, previsto y sancionado por el artículo 323 del Código Penal Federal, pues refiere que el día de los hechos, mi defendida Raquel Castillo privó de la vida de manera dolosa a su cónyuge, Alejandro Campos, cuando se encontraban en el interior de su domicilio conyugal, clavándole un cuchillo de cocina en 2 ocasiones. Es innegable de los datos de prueba que integran la carpeta de investigación que el día de los hechos, el señor Alejandro Campos falleció a causa de una herida cortopunzante de tórax, mas no que de tal deceso se haya debido a una acción dolosa por parte de mi defendida. Pues consta en la carpeta de investigación la entrevista realizada a la propia imputada, en la que dijo que el día de los hechos tuvo una discusión con su cónyuge, Alejandro Campos, debido a que le reclamó la relación extramarital y su próxima paternidad, lo que ocasionó que aquel la golpeara, la insultara y la tirara al suelo, ocasionándole un golpe muy fuerte en la cadera. Ante esto, Raquel Castillo decide refugiarse en la cocina y no conforme el señor Alejandro Campos la siguió hasta dicho lugar y la golpeó. Ella, asustada y ante la situación en la que se encontraba, por miedo toma un cuchillo cuando su esposo la agredía y le causó las heridas que le provocaron la muerte. Como puede apreciarse, se actualiza la legítima defensa prevista por la fracción cuarta del artículo 15 del Código Penal Federal, que establece que el delito se excluirá cuando se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, protegiendo bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista la necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados, y no medie la provocación suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Mi defendida, Raquel Castillo, actuó en virtud de una agresión actual y real, de la cual fue objeto, lo cual provocó que reaccionara tomando un arma blanca que tenía en su radio de poder en ese momento para proteger su vida. El actual de Raquel Castillo está justificado en tanto existió la necesidad de la defensa al estar en peligro su vida, sentir duda y temor, al no saber si esta vez su esposo se detendría, ya que en repetidas ocasiones había sido víctima del maltrato. De igual manera, se considera que el medio empleado es racional, si tomamos en consideración que fue objeto de agresión por parte de un hombre de 80 kilogramos, cuando se encontraba sola en el interior de su domicilio, impedida de pedir auxilio y aquel no se detenía. De este modo, la acción llevada a cabo por Raquel Castillo no debe considerarse antijurídica, puesto se trata de una conducta amparada por causa de justificación, prevista en la fracción cuarta del artículo 15 del Código Penal Federal. De igual manera, solicito, honorable juez de control, que al momento de resolver sobre la petición de la Fiscalía de vincular a proceso a mi defendida, Raquel Castillo, atienda lo dispuesto en el numeral 19, párrafo primero de nuestra Carta Magna, y valore la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por el Ministerio Público y la refutación hecha por esta defensa. Así, esta defensa reitera la solicitud de que se dicte auto de no vinculación a proceso a favor de Raquel Castillo y ordene su libertad inmediata. Es todo, su señoría. 15-26 segundos. Una vez resuelta la vinculación a proceso, ¿alguna otra petición fiscal? Solicito imposición de medidas cautelares. ¿Se le concede el uso de la voz? Su señoría, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 19 constitucional, 154, fracción segunda, 155, fracción 14, 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita que se imponga a la imputada Raquel Castillo Padilla
la medida cautelar consistente en prisión preventiva, pues de la carpeta de investigación se desprende que ninguna otra medida cautelar podría evitar razonablemente la materialización de peligros o riesgos para el proceso. Se dice lo anterior, ya que se advierte de las entrevistas realizadas por la Unidad de Medidas Cautelares que la señora Raquel Castillo Padilla no tiene arraigo en la ciudad, pues a pesar de que labora en una institución oficial, vive sola en el departamento que renta, no tiene dependientes económicos. Además, sus padres radican en Nogolato, Sinaloa, lo que se sustenta con las entrevistas de la propia imputada Castillo Padilla y del señor Mario Torres Robledo, dueño del inmueble que arrenda la imputada, por lo que es evidente que se configura el peligro de que la imputada no comparezca al proceso. Aunado a ello, no debe perderse de vista que la pena imponer en su caso, de conformidad con el numeral 323 del Código Penal Federal, que prevé los hechos constitutivos del ilícito homicidio en razón de relación por el que se vinculó a la imputada, es de 30 a 60 años. Además, es claro que la imputada Raquel Castillo Padilla resulta un peligro para la tranquilidad y seguridad de la testigo Janina Domínguez, pues se desprende de la entrevista realizada a esta que Castillo Padilla la amenazó con hacerle daño si declaraba en su contra. Máxime de conformidad con la proporcionalidad cautelar, debe dictarse prisión preventiva a la señora Raquel Castillo Padilla, medida que si bien debe ser excepcional, lo cierto es que debido a la gravedad de los hechos imputados, esto es, homicidio en razón de relación, es absolutamente indispensable para los fines del proceso. Por lo antes expuesto, solicito que se imponga a Raquel Castillo Padilla la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 6 meses. Es cuantum, su señoría. Se le concede el uso de la voz a la defensa. Sí, señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que no se le imponga a mi defendida Raquel Castillo Padilla la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. En efecto, dicho artículo establece que las medidas cautelares a imponer tendrán como propósito lo siguiente: asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima ofendida del testigo y evitar la obstaculización del procedimiento. Sin embargo, la Fiscalía no justificó razonablemente que mi defendida Raquel Castillo Padilla pretenda sustraerse de la acción de la ley o obstaculizar la investigación, lo que hace inidónea la medida cautelar solicitada por mi contraparte. Además, su señoría debe tomarse en consideración que la ciudadana Raquel Castillo Padilla no se resistió a ser detenida y mucho menos intentó darse la fuga. Aunado a ello, la Fiscalía se basa únicamente en los testimonios recabados de las entrevistas de las personas cercanas a la imputada, señalando que el domicilio donde vive Raquel Castillo Padilla no es propio, sino que se lo arrenda a Mario Torres. Esta defensa considera que ello no es suficiente para establecer que exista peligro en que Raquel Castillo Padilla se pudiera dar a la fuga, pues contrario a ello, tiene arraigo en esta Ciudad de México, es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde estudió la licenciatura. Además, cuenta con un empleo estable, pues labora como secretario proyectista del Tribunal de Justicia de esta Ciudad de México. Aunado a ello, debo mencionar que Raquel Castillo Padilla no cuenta con antecedentes penales. En cuanto al aspecto que la medida cautelar debe garantizar la seguridad de la víctima ofendida del testigo, debe decirse que Raquel Castillo Padilla en modo alguno representa un peligro para las personas entrevistadas en esta investigación. Esta defensa, tomando en consideración las condiciones personales de la imputada y lo establecido en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la medida cautelar a imponer debe ser proporcional al hecho que se le atribuye al imputado, esta defensa solicita que se le imponga a Raquel Castillo Padilla la medida cautelar consistente en la colocación de un localizador electrónico y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la ciudadana de identidad reservada. Esto en razón que la primera medida cautelar solicitada por esta defensa puede tener la misma eficacia garantizando el aseguramiento del proceso, y a diferencia de la prisión preventiva, es menos restrictiva de derechos. Además, que la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía es más gravosa y no existen datos que sostengan su imposición, ya que si bien es cierto que en el artículo 19 constitucional, en su párrafo segundo, establece que el juez deberá dictar prisión preventiva en los casos de homicidio doloso, también es cierto que su imposición deberá atender a las circunstancias particulares del caso, teniendo el conocimiento no solo del hecho, sino también del imputado, y no solo por catalogarse en un catálogo de delitos.
Por lo tanto, esta defensa considera que las medidas cautelares establecidas y solicitadas pueden garantizar que se cumple con lo establecido en el artículo 153 del Código